hemos estado tratando a los jueves por este último mes acerca de la unidad en la iglesia. Y quiero, hermanos, que consideremos la importancia. Parece que estuviéramos dando y dando con lo mismo, ¿no? Pero, hermanos, si estamos hablando sobre la unidad de la iglesia y tema tras tema, es porque la Biblia así lo dice. Es porque Dios así lo quiere y nosotros también lo queremos. La unidad en la iglesia, hermanos, no es una opción para nosotros, es una obligación para nosotros, el estar unidos. Y más que eso, es una necesidad, hermanos. Es una necesidad de nosotros. El cristiano, cuando es nacido de nuevo, siente esa necesidad de estar en unión con alguien que comparta la fe. ¿Sí? De hecho, este es el tema de esta noche: unidos por la fe. ¿Qué tan importante es que todos estemos en unidad? Abran sus Biblias en Efesios 4:13. Efesios 4:13. Leo la palabra de Dios, dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí dice así su Biblia? Como les decía, este tema de la unidad en la iglesia que hemos venido tratando y hemos venido recalcando, no solo para el desarrollo, el crecimiento y la madurez como creyentes y como congregación. Como creyentes debemos madurar, como individuos debemos crecer en todo, pero también lo debemos hacer en unidad como congregación. ¿Están de acuerdo? Debemos de crecer como congregación, debemos madurar, pero debemos permanecer unidos para que eso sea posible. ¿Qué tan importante es que la unión que tenemos primeramente en Cristo? Fíjese lo que le voy a decir. La unión que tenemos en Cristo, eso ya lo hablamos, de eso no hay ninguna duda. La unión que tenemos en Cristo y la unión que tengamos en nosotros, fíjese lo que le voy a decir. La unidad que tenemos entre nosotros definirá el tiempo que vamos a permanecer como congregación. Se lo voy a repetir. La unión primeramente en Cristo y después los unos con otros definirá cuánto tiempo esta congregación va a permanecer. ¿Sabe por qué le digo? Porque el primer síntoma o el primer problema para que una congregación se desintegre o desaparezca es la falta de unidad. Y con eso vienen más cosas, ¿no? Empiezan las divisiones, pero esto es tan importante, por eso lo estamos tratando. Usted ama a su congregación, usted ama a los hermanos,
En cada uno de nosotros dependerá para que sigamos, para que sigan abiertas las puertas de este lugar. Hermano, es triste cómo congregaciones de años, de repente empiezan los problemas y cierran sus puertas. Divisiones se causan. ¿Por qué? Todo empieza ahí, la falta de unidad. Volvamos al texto. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto me dice a mí, hermanos, este texto, que tenemos una meta, tenemos un compromiso. ¿Cuál es? Que lleguemos a la unidad de la fe. Eso es lo que dice, ese es con lo que comienza diciendo el texto. Lleguemos a la unidad de la fe. Ahí comienza. Y esto de la unidad de la fe, uno de los propósitos que Dios demanda de nosotros, a los que enseñamos, a los que predicamos, es que aplicando las doctrinas de Dios tendremos individuos cristianos fuertes, familias fuertes, congregación fuerte. Ahí comienza todo, hermano. Unidos. ¿Cómo es una familia dividida? ¿Alguien todos hemos experimentado o visto en otras familias lo que es una familia dividida? Que los hermanos de sangre no se llevan entre sí, pleitos, contiendas entre hermanos de sangre. ¿Quién no ha visto eso? Todos hemos visto ese tipo de situaciones. Yo espero que ninguno de nosotros tenga eso con nadie de un hermano de sangre de ustedes, porque eso no es de Dios, hermano. Eso no es de Cristo. Y si tú tienes un problema con un hermano de sangre, tienes que arreglarte con él, porque Dios no te lo vea bien. No importa que te haya ofendido, no importa lo que te haya hecho, no importa, pero tú no puedes guardar nada contra nadie. Si tus hermanos, tus primos, tus parientes no se la llevan y tú has tratado de reconciliarlos, pero no has podido, tú tienes que amarlos a todos. Y a veces es difícil, hermanos, yo entiendo, porque hay situaciones dentro de las familias donde te tienes que quedar no imparcial, pero sí no, como dice el dicho, no poner más leña al fuego, ¿verdad? Que por ejemplo, cuando un hermano tuyo o alguien viene platicándote algo que le hizo tu hermano, un hermano de los dos, qué situación tan difícil. Y te quedas tú y dices, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Y es difícil. Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que amarlos y tienes que decirles. No pueden estar en contienda, no pueden pelearse, tienen que amarse. Y tú amas a los dos, no amas a uno y al otro, al que empezó la bronca, no. Como hijo de Dios tú amas a tus hermanos. ¿Qué tal en la iglesia? ¿Qué tal en la iglesia? No tus hermanos de sangre, pero tus hermanos en la fe.
los debes amar igualmente, porque compartimos la misma fe. Como les decía, nosotros creemos que aplicando las doctrinas, por ejemplo esta de la unidad, tendremos individuos fuertes, familias fuertes, una congregación fuerte. ¿Cuántos comparten esta visión? ¿Cuántos creen esto? Es así, hermano, es así. El cuerpo de Cristo no puede funcionar si está desunido. No puede funcionar. Aunque aparente que sí, pero no funciona. Mira tu cuerpo, mira qué miembro de tu cuerpo está apartado. Mira qué miembro de tu cuerpo no está pegado. Así es el cuerpo de Cristo. Así es la iglesia. Exactamente. Todos debemos de tener esta visión, hermanos, en cuanto a la unidad. Claro que existen problemas a veces a nivel personal. A veces de repente estamos bien y gloria a Dios y andamos gozosos, pero de repente pasan cosas y ahí andamos apachurrados. Pero no necesariamente tenemos que perder la unidad, el que estemos pasando por una situación o por una prueba o lo que sea. No, pues no, ya no, porque está pasando esto en mi vida. O no, por cualquier motivo que tú quieras. Dios nos ha dado la capacidad para que permanezcamos unidos. No debe ser razón una situación familiar para que nosotros nos derrumbemos o que perdamos la unidad. Todo lo contrario, fíjate, todo lo contrario. Los obstáculos, las pruebas son oportunidades para que nosotros nos demos cuenta cuánto hemos crecido. Qué tan fuerte está nuestra fe en Dios. No, pues ya no voy a la iglesia porque pasó esto o ando mal y me retiro de la iglesia, me desuno del cuerpo. Eso no existe, hermano, en la Biblia. Los que se van son porque nunca fueron. Hay unos que se van y regresan. Hijo pródigo, hijos pródigos, sí. Pero el que se va y nunca regresó, ese no era. Pero nosotros no podemos apartarnos de Dios. Hermano, tan solo piensa poquito. Si decidieras apartarte de Dios, ¿qué te espera? ¿Qué te espera? Tan solo el imaginar de regresar a la vida que vivías, hermano, es para que te pongas a temblar. Imposible, inconcebible. Yo a veces pienso eso y digo, ¿qué será el cuando alguien se va de la iglesia y que se aparta de Dios y que se regresa al mundo? Solamente alguien que no conoce a Dios lo puede hacer. Un verdadero hijo de Dios lo puede hacer, pero temporalmente, pero tarde o temprano volverá. Tarde o temprano. Más temprano que tarde. Pero un hijo de Dios, el pensar y decir, no voy a ir a la iglesia, eso no puede, no, es inconcebible. En un hijo de Dios no lo puede hacer. Jamás podría pensar eso. Voy a estar desunido al cuerpo de Cristo, me desuno. ¿Cómo? Si ya fuiste unido a Cristo, ¿cómo te vas a desunir? Si no fuiste tú quien se unió a Cristo, el Padre fue quien te unió a Cristo. ¿Cómo vas a romper esa unión? No puedes. Vamos a Efesios otra vez, regresemos allá a nuestro texto. Sigue diciendo que hasta que todos lleguemos a
la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aquí conocimiento, hermano, no significa información solamente. Aquí no está diciendo que recibas información acerca de Jesús. No significa eso. Aquí conocimiento significa relación. Relación íntima con Jesús. Entonces, ¿cómo dice el texto? ¿Cómo diría? Hasta que todos lleguemos, si lo parafraseamos, diría, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de la comunión íntima con el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Lo podemos decir así? La comunión con el Hijo de Dios, un conocimiento no intelectual, sino personal, íntimo con tu Señor. Y esto es esencial, el que nosotros conozcamos a Cristo, no solamente, repito, intelectualmente, pero de verdad tener una relación con Él, con tu Señor. Una relación íntima, conocerlo. ¿Qué hizo Jesús cuando vino aquí en la tierra? ¿Cómo actuó ante todas las diferentes situaciones? ¿Cómo quiere que nosotros actuemos? Eso es lo importante, eso es el conocer a Cristo, el confiar en Él, el creer en Él, en su palabra. Eso es el conocimiento del Hijo de Dios. Tener una comunión íntima con Jesús, una relación de Señor y esclavo. ¿Cuántos tienen una relación de Señor y esclavo? Pero no esclavo obligatorio, sino esclavo por amor. Tu Señor. Un esclavo no tiene, un esclavo no sé si exista todavía la esclavitud, pero cuando existía no tenía voluntad. La voluntad del esclavo era la voluntad de su Señor. ¿Es la voluntad de tu Señor tu voluntad? ¿Es mi voluntad la voluntad de mi Señor? Esa es una relación estrecha, personal, íntima, que debemos nosotros de fomentarla, de buscar más de eso, de conocer más al Señor. De la voluntad de Dios por encima de la mía. Ahí es donde nosotros muchas veces tropezamos. Muchas veces sí, el Señor dice esto, pero voy a hacer esto. Sí, la Biblia dice esto y yo sé, pero es que yo conozco la voluntad de Dios, pero también mi voluntad se tiene que hacer. Porque si no, entonces, ¿dónde quedo yo? Y todos fallamos ahí, hermano, todos. De una manera o de otra. El conocimiento del Hijo de Dios, una relación con Él. De que en mí crezca mi Señor, de que me parezca cada vez más a Él, de que me digan, tú eres cristiano, ¿verdad? Sin que yo les diga, yo soy cristiano. Que Él crezca y que yo disminuya mi humanidad, mengue, que cada vez el yo se refleje menos, y que Cristo sea más visto en mí. Eso es el conocimiento del Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto, a eso se refiere.
Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. No está diciendo solamente a los hombres, aclarando, también mujeres maduras. O sea, aquí es, como dicen, parejo, hablando en general. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El estándar, hermano, para nosotros es bien alto. Es bien alto. Yo te voy a decir, cuando nosotros estamos allá afuera y alguien, el que te conoce en el trabajo, donde te conozcan, saben que eres cristiano, nomás te están viendo a ver qué haces, nomás te están escuchando a ver qué dices, a ver cómo actúas, ¿sí o no? Y a veces dice uno, ay, no puedo ni decir nada porque en todo me están criticando. ¿Quién puso el estándar? ¿Quién dice que así te debes de conducir? ¿Quién dice que así debes de vivir? ¿Quién dice que así debes de actuar? La Biblia. Entonces, si dices, esto está pesado, el ser cristiano. Dios es un Dios santo. Dios no es flexible con el pecado, con la falta de consagración. Dios no es flexible. Dios es firme en lo que Dios dice, en lo que Dios demanda, en la palabra. Entonces, cuando veas que te critican o que dicen, si tú sabes que es cierto, arrepiéntete y conoce a Cristo. Busca crecer, busca madurar, busca llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. No te achicopales, no te agüites, no critiques, porque es Dios quien lo está permitiendo. Dios nos manda que nos conduzcamos de una manera recta. ¿Qué le dijo el Señor a Israel cuando le dio los estatutos? No te apartarás, ¿qué le dijo? Ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué significa eso? Camina derechito, no te apartes, no tienes opción de ser flexible, de desobedecerme. Esta comunión con el Señor debe ser una comunión que nosotros anhelemos, hermano. No busques al Señor porque no te lo estoy sugiriendo. Yo te estoy exhortando y te estoy diciendo lo que la palabra dice. Y no solamente es para tu beneficio, ni porque solamente tú lo necesitas. La iglesia lo necesita de ti, hermano. La iglesia necesita que tú tengas comunión con tu Señor y que tú conozcas a tu Señor y que tengas una relación íntima con Él. El cuerpo lo necesita. Es necesario que todos, dice que todos, ¿verdad? Que todos lleguemos a la unidad de la fe. En los comienzos de la iglesia primitiva, que fue fundada por los apóstoles, hay muchos eventos que nos narra el libro de los Hechos. ¿Sí? ¿Cuántos han leído el libro de Hechos? Hay muchos eventos. Pero si ponemos atención, una de las cosas que sobresale, entre otras y entre muchas, una de las cosas que sobresale en el libro de Hechos es la unidad. Pongan atención cuando lean y vean la unidad que existía cuando se fundó la iglesia. Porque la iglesia como institución recién nacida, hermano, ponte a pensar, la iglesia no existía. Los apóstoles la fundaron. Imagínate iniciar una nueva fe, que era nueva. El cristianismo recién comenzaba.
venía a sacudir, como se sacudió hoy la tierra. ¿Cuántos sintieron? ¿Sí? Nosotros estábamos ahí en la casa desayunando y, oye, se está moviendo la tierra, ¿no? Pues parece que sí. Fíjense, Dios, más un movioncito y sí se marea uno, se siente muy raro. La iglesia iba contra tantos contratiempos, tantas luchas, tanta contrariedad para que la iglesia no se fundara. A mí me impacta, fíjense hermanos, yo me hago preguntas cuando yo veo la iglesia que fundaron los apóstoles y hay unas cosas tremendas ahí. Y me hago preguntas. Por ejemplo, digo, ¿por qué no se separaron los apóstoles o se desunieron cuando Cristo fue a la cruz? Fíjense, ya había muerto su Señor. Y sí, por un momento la escritura dice que sí se tambalearon y dijeron, ¿y ahora qué? Pero Jesús ya les había dicho que Él al tercer día resucitaría. ¿Y cumplió la promesa o no? La cumplió. Y se les presentó. Otra de las preguntas que yo me hago, digo, ¿qué hubiera sucedido si no hubieran permanecido unidos en el día de Pentecostés? ¿Se acuerdan? Cuando el Espíritu descendió y vino a morar permanentemente en los nuevos creyentes. Algo tremendo. Pero ¿qué hubiera pasado si ellos se hubieran ido de Jerusalén y no hubieran permanecido unidos? Y fue cuando el Espíritu descendió y fueron embestidos de poder, llenos del Espíritu Santo, que fue el comienzo de la iglesia. Otra cosa, digo, ¿cómo pudieron fundar, establecer iglesias donde no existía nada, hermano? Era una nueva fe, no era el cristianismo como hoy lo vemos. Eso era algo nuevo, donde ellos llegaban y predicaban el evangelio y eran rechazados, eran perseguidos, eran encarcelados, eran matados. ¿Cómo hubieran podido lograr esto si no hubieran estado unidos? Hubiera sido imposible, ¿verdad? Imposible. Y aún todo esto el Señor lo permitió para que ellos, ¿qué pasaba con ellos? Que en vez de que ellos se atemorizaran o ya no quisieran proseguir, su fe crecía. Dice la palabra que crecía la fe a través de todas estas persecuciones, de todas estas pruebas, de todas estas luchas. Pero el gozo que ellos tenían, la misión que ellos tenían, les impedía dar paso atrás. ¿Cómo pudieron permanecer unidos? Fíjense, si solo permanecieron con Jesús aproximadamente 3 años y medio, aproximadamente, solo 3 años y medio estuvieron con Jesús físicamente, recibiendo las enseñanzas de Él y todo lo que aprendieron de Él. No fue mucho tiempo, 3 años y medio. ¿Y cómo les sirvió eso para que ellos pudieran llevar a cabo la obra maravillosa de predicar el evangelio y de establecer iglesias, de organizar la iglesia? ¿Quién les dijo cómo organizar en la iglesia? Fíjense la importancia de que ellos permanecieran unidos para recibir revelación de Dios. ¿Qué era lo que tenían que hacer? ¿Cómo se tenían que organizar como iglesia? Ahorita ya lo sabemos, pero cuando comenzó, ¿quién les dijo? Dios, solamente por revelación.
Si ellos no hubieran tenido una comunión, si no conocieran a Jesús, ¿cómo iban a recibir el mensaje? Si no estaban unidos, ¿cómo lo hubieran logrado? Uno iba a pensar una cosa y otro iba a decir, no, mejor hay que hacerle así, no, mejor de esta manera. Fíjense, en Hechos 1:14, acompáñenme ahí. Hechos 1:14. Dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Cómo dice que estaban? Unánimes en oración, ¿verdad? Aquí tenemos un grupo en la congregación que permanecen unánimes en la oración. Y el pastor la otra vez nos daba una exhortación de unirnos en ellos, los que no podemos llegar el lunes, de unirnos, estar unánimes con ellos en la oración, a la hora de la oración, que es ¿a qué horas es la oración, hermano? A las 7. A las 7. Aunque físicamente no estemos, nosotros podemos estar unánimes en la oración, intercediendo, orando los unos por los otros. Así estaban. Son los inicios. Nosotros somos una congregación establecida, nos estamos iniciando. Fíjense, dice que estaban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. En Hechos 2:1, dele vuelta ya a su página, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Fíjese qué interesante que aquí unánimes y juntos no significa lo mismo. ¿Sí sabían? Pareciera que es la misma palabra, unánimes y juntos. No es la misma palabra, hermano, no significa lo mismo. Mire qué interesante el texto. Cuando dice que estaban unánimes y juntos, la palabra unánimes tiene un significado bien profundo. Bien profundo es el significado de la palabra unánimes, tanto aquí en Hechos 1 como en Hechos 2. Es la misma palabra. ¿Sabe cuál es ese significado? Significa igual en mente, en voluntad, en propósito, en alma y espíritu. Eso significa unánimes aquí. Le repito la definición, mire. Igual, o sea, haga de cuenta si eran un número 500, igual, todos igual. ¿Igual en qué? Igual en mente, igual en voluntad, igual en propósito, en alma y en espíritu. Tremendo, hermano. Imagínate 500 gentes con una misma mente, 500 mentes, pero solo una mente, solo una voluntad. Todos estaban sobre lo mismo, en lo mismo, pensando lo mismo, un propósito, el mismo propósito. Y te estoy dando un número solamente creo bajo, de 500 gentes. Eran más. Pero una misma mente, una misma voluntad, un mismo propósito.
no solamente en pensamiento, sino en alma y en espíritu. No hay nada más profundo de unidad que eso. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estás tú? Individualmente, unido a tu hermano, a la congregación. ¿Es esta la definición de tu unidad? Aquí en la congregación, como ahorita que estamos reunidos, los que estamos aquí, ¿estamos unánimes? En una misma mente, en una misma voluntad, con un mismo propósito, en cuerpo, en alma y en espíritu. Esa es unanimidad. Eso significa estar unánimes, juntos. Juntos significa unidos, cercanos. Aquí, bueno, las bancas hay espacio entre unos otros, no estamos, pero juntos. Estos estaban unánimes en una mente, en un mismo propósito, y estaban juntitos. Miren, qué glorioso, hermano, que nosotros lleguemos a este entendimiento, y no solamente a llegar a entenderlo, a comprenderlo, pero a verlo de la manera que Dios quiere que nosotros lo entiendamos, y no tan solo eso también, sino de que lo apliquemos nosotros. Pero ¿qué necesitamos para entender estas cosas y para nosotros hacerlo? Necesitamos el conocimiento de Cristo. O sea, comunión con Cristo, conocer a Cristo, intimidad con Cristo. Solamente así, hermanos, vamos a lograr esto. Solamente así, cuando estemos 300 gentes o los que estamos aquí ahorita, vamos a hacer una mente y un propósito. Nadie va a pensar por su cuenta, sino que todos unidos. Imagínense, ¿dónde se puede lograr eso aparte de la iglesia? ¿Quién puede lograr eso? Nadie, jamás. Puede haber allá afuera que se unan para lo que sea, pero como iglesia, como la unidad así que Dios quiere en la iglesia y que es posible y que debe de ser en la iglesia, no existe en otro lado. Si hablamos de unidad, al más puro concepto bíblico es este, hermano: unánimes, juntos. Ese es el más puro concepto de unidad en la iglesia. Una mente, un cuerpo, un propósito. ¿Cuál es tu propósito de haber venido ahora a la iglesia? ¿Cuál fue? ¿Por qué es jueves? ¿Porque no tenías nada que hacer? ¿O tu propósito de haber venido fue el venir y tener comunión con tus hermanos, gozarte con los hermanos? Dice el Salmo: cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. ¿Ese fue tu propósito? ¿Venir a escuchar la palabra de Dios, ser edificado? ¿Fue ese tu propósito? Si fue ese tu propósito, entonces quiere decir que vamos bien, ¿no? Que estamos haciendo lo correcto. Quiere decir que si venimos con un mismo propósito hoy, estamos en una misma mente, ¿sí o no? Estamos unidos, estamos unánimes, estamos juntos. Y ahí hay bendición, hermano. Ahí hay bendición. El Señor está en medio de su pueblo. Cuando el pueblo se une para alabarlo, pero también para amarnos los unos a los otros, para servir, estar dispuestos a servir la obra del Señor, estar dispuestos a llorar con el que llora, a gozar con el que se goza. Esa es unidad, hermano, es estar unánimes,
estar juntos. Cuando escuchamos que un hermano tiene una situación difícil, o a veces las peticiones de oración, hermano, te tiene que doler como si eres tú. Te tienes que unir al dolor de tu hermano. Cuando se dan testimonios, te tienes que gozar igual con tu hermano, unánime, juntos. Eso es ahora, hermano, mucho de lo que las iglesias como quisieran, como anhelan la unidad. Nosotros también anhelamos la unidad. Yo miro que hay unidad en nuestra iglesia, pero yo no me conformo, yo temo que esa unidad llegue a un conformismo. Y sé que podemos dar más y debemos dar más. Hay muchas necesidades. Hay mucha necesidad, hermano. Me gozo el saber que ahorita en este momento hay allá abajo gente sin instruida porque quiere unirse a la iglesia, en el servicio a la congregación, en la obra de Dios. Es un gozo tremendo, porque es solamente Dios el que puede mover eso, hermano. Nadie más. Y eso es hermoso. Hay necesidades, siempre las va a haber, pero entre más estemos unidos, más fuertes somos. Más manifestaciones, más bendición de Dios recibimos, porque estamos haciendo las cosas como Dios manda, al diseño, al orden de Dios. Ahora la pregunta obligatoria es esta. Hablaba sobre los discípulos que permanecieron con Jesús aproximadamente 3 años y medio. Y aun cuando Jesús partió a los cielos, a la diestra del Padre, ellos permanecieron unidos. La pregunta es esta: si tú tienes 3 años o más de convertido, ¿estás unido a la iglesia? ¿O todavía te la estás pensando? ¿Estás unido a tus hermanos? ¿Estás unánime con todo lo que aquí se hace? ¿O estás en desacuerdo? ¿O sientes que no es necesario que tú te unas a la iglesia? Es una buena pregunta. Hay cristianos que tienen 5 o 10 años y no se unen a la iglesia, hermano. 5 o 10 años y no se unen. No se unen, van a la iglesia, pero no están en unión. No están unidos. No están en el mismo pensar. No están en la misma mente. No están con el mismo propósito. Ya de 5 o 10 años, hermano, ya es bastante tiempo. Se unen a la iglesia no conforme al modelo de Dios. Están unidos, entre comillas, a su manera. Entonces van a la iglesia y son parte de la iglesia, pero a la manera de ellos, conforme a su propio criterio, a lo que ellos consideran que está bien. Voy a la iglesia, yo pertenezco a casa de oración, pero bueno, ¿y qué? El Señor, ¿qué dones te ha dado? ¿En qué se ve que es donde te vas a mover? No. Yo me congrego y sigo yendo. Pero no se logran unir. Y sienten que están bien, aunque no encuentren una base bíblica para no unirse a la iglesia, a
a desarrollar y a poner en obra el don, uno o más, que el Espíritu les ha dado. Y ahí está guardado, ahí está bien guardadito. Nuestro pastor siempre enfatiza acerca de quiénes somos en realidad. Él siempre dice que quienes en realidad somos no se refleja aquí en la iglesia, sino allá afuera. ¿Cuántos han escuchado eso? Siempre, ¿verdad? Él nos dice, no aquí en la iglesia, hermano, allá cuando salimos por esa puerta es quien realmente se ve quiénes somos, porque aquí todos somos santos, ya lo ha dicho, ¿verdad? Todos hemos escuchado eso. Pero déjenme decirle algo, no nos equivoquemos. ¿Qué les quiero decir con esto? Siempre la exhortación, cuando nos dice que allá afuera es donde se demuestra que quiénes somos en realidad, siempre la exhortación es refiriéndose a nuestro estilo de vida, allá afuera, a nuestra santidad, a nuestra consagración a Dios, a nuestro rechazo al sistema del mundo, al pecado, a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Esa es la exhortación y eso es a lo que Él se refiere cuando dice, en realidad quienes somos no es aquí, sino allá afuera. Eso es a lo que Él se refiere. Pero como les digo, no nos equivoquemos. Eso no significa en lo absoluto que aquí, en la iglesia, no debemos de manifestar a Cristo en nosotros. ¿Verdad que no? Eso no significa que aquí no debemos portarnos como cristianos. No, pues el pastor dice que afuera, aquí no importa. No significa eso. Claro que no. Venir a la iglesia es la reunión de los santos, el cuerpo de Cristo unido en un mismo lugar, hermano. ¿Será importante la reunión del cuerpo de Cristo? ¿Será importante que aquí en la iglesia nos llevemos bien? ¿Que estemos unidos o no? Si no estamos unidos, hermano, entonces allá afuera, ¿con quién te vas a unir? ¿Con un inconverso? ¿Tu mejor amigo es un inconverso, uno que blasfema de Dios? ¿O tu mejor amigo es un hermano de la congregación? Romanos 12:10. Acompáñenme ahí, por favor. A Romanos 12:10. Dice así la palabra. Permítanme. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros? ¿Sabes lo que está queriendo, lo que dice el Espíritu aquí por medio de Pablo cuando escribió esto? Que si tú vas a ser honrado por alguna acción o por una obra que hiciste, tú y tu hermano o más hermanos, algo que hicieron en conjunto, y que si tú vas a ser honrado, que tú prefieras que honren a tu hermano en lugar de ti. Fíjate, eso es lo que está diciendo. En cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. O sea que en lugar de que tú seas reconocido, aunque de veras merezcas el reconocimiento, que te lo quieran dar y que
que de veras lo merezcas, que digas, no, mi hermano fue. Pero fíjate, lo interesante es que vamos a decir de un grupo, vamos a poner de 10 personas, que se hizo una obra, no sé, la limpieza del edificio o algo, y que se reconozca el trabajo, el esfuerzo del grupo que participó. Entonces que diga, que se mencione a uno, diga, no, mi hermano, que lo prefiere, pero el otro dice, no, fue el hermano, y el otro, así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Entonces, como nadie quiso recibir la honra y nadie se quedó, ¿a quién se le va, hermano? A Dios. Porque tú preferiste a tu hermano y tu hermano te prefirió a ti, y así. Pero Dios fue glorificado. Dios fue honrado. ¿Por medio de qué? Por medio de la actitud, por medio del carácter que reflejamos, por medio de la unidad. Sigue diciendo el texto, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hablando de unidad, hermano. Hablando de unidad. Dice el 13, compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Se acuerdan la iglesia, volviendo a la iglesia primitiva de los Hechos? ¿Qué hacían? Dice que vendían, ¿verdad? Sus propiedades para la necesidad. Veían necesidad y decían, yo tengo una propiedad, yo la puedo vender para suplir la necesidad del hermano que se quedó sin trabajo o lo que fuera. ¿Pero por qué? Porque estaban unánimes, porque estaban juntos, porque tenían una misma mente, un mismo propósito. Estaban de acuerdo en todo. Sigue diciendo la segunda parte del 13, practicando la hospitalidad. ¿Cuántos de aquí se gozan cuando un hermano te visita a tu casa? Es hermoso. A mí me encanta recibir los hermanos. Vivo lejos, pero cuando yo recibo visita de algún hermano, me gozo. Es un privilegio que me visiten hermanos. Cuando yo visito a veces otros hermanos también, que voy a la casa de alguien, lo mismo. Esto es bonito, dice que se debe de practicar. Pero en cambio, si el que cierra las puertas de su casa, no, en mi casa no se puede hacer nada. No, porque luego me queda un tiradero y me cuesta mucho limpiar. Cuando estás en una misma mente y en un mismo espíritu, eso no importa. Eso pasa a segundo o tercer término. Dice el 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. ¿De verdad, hermano, de verdad practicas esto? ¿De verdad? Cuando ves que un hermano está afligido, te afliges, intercedes por él, oras por él, por su necesidad, o eres indiferente, o dices, no, ay, qué bueno que no me está pasando eso a mí. ¿Dices eso? No lo tomas personal, como que es a ti al que te está pasando. ¿No te duele el sufrimiento de tu hermano? ¿O qué tal cuando se goza? Hermano, me ascendieron. Gloria a Dios, hermano. Aunque tú estés ganando el mínimo, no importa. Gloria a Dios, hermano. Ahí está la mano de Dios. Dice el 16, unánimes entre vosotros y
Ya vimos la palabra, ¿verdad? Unánimes. Es lo mismo, significa lo mismo. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Si tú has adquirido sabiduría, hermano, la sabiduría de Dios, dice la palabra que está oculta, está escondida, es un tesoro, no está por encima. Adquirir la sabiduría de Dios cuesta mucho trabajo, hermano, está oculta, está escondida, es más preciosa, más preciada que el oro, es muy valiosa. No cualquiera tiene sabiduría de Dios, porque no es común. Pero si acaso tú tienes sabiduría de Dios, si has adquirido sabiduría de Dios, dice la palabra que no te exaltes. Y como la sabiduría está oculta y no se encuentra fácilmente, así el que la halla, el que la encuentra, el que la tiene, también trata de mantenerla oculta. No anda exaltándose él solo, no anda haciendo alarde de lo sabio que es. Estaba oculta, permanece oculta ante él, aunque se refleje, pero o sea, la persona misma no se va a exaltar si es la verdadera sabiduría de Dios. ¿Sí me entiende? Por eso dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Si has adquirido sabiduría, hermano, déjala ahí guardada. Otros la van a ver, pero no les digas tú. No hagas alarde, no te exaltes. ¿Qué dice la palabra? Que al humilde Dios lo exalta, y al altivo, ¿qué? Lo humilla. No nos conviene exaltarnos. Toda esta serie de mandatos que Pablo da aquí es principalmente en mantener la unidad. Fíjense, esta semana platicaba yo con un hermano de otra congregación, es mi compañero de mi trabajo. Platicaba yo con él y le comentaba de lo importante que es para la iglesia el buscar constantemente la unidad, el estar unidos. Le decía la importancia que es que el cuerpo de Cristo permanezca junto. Y él me decía y me comentaba, dice: donde yo me congrego, ¿cómo hace falta eso, hermano? ¿Cómo hace falta la unidad? Hablaba de situaciones donde hermanos, esto me lo comentaba él, situaciones donde hermanos le sacaban la vuelta o le sacan la vuelta a los hermanos para no saludarlos. Qué feo. Y esta gente, dice el hermano, por lo general es gente que tiene un cargo o un liderazgo dentro de la congregación. Fíjense, qué feo. Dice usted, tú te das cuenta, hermano, cuando vienen derecho contigo o algo y de repente te sacan la vuelta por no saludarte. Dice: a mí no me afecta, dice, pero se ve feo. ¿Qué actitud? Incluso me comentaba que aún su esposa se siente incómoda al ir a la congregación. Fíjate, hermano, o sea, qué feo ir a la iglesia y sentirte incómodo porque no te sientes que estás en un lugar donde eres bienvenido o no sé. Me decía que su esposa se siente incómoda aún al asistir a la congregación.
debido a la apatía, a la indiferencia de estos llamados hermanos. Qué feo. O donde hay problemas, donde existen problemas, donde hay divisiones, falta de unidad, hermano, eso se vive. Eso se vive. Y es muy, muy triste, muy doloroso, hermano. Yo en los comienzos de mi vida en Cristo, la iglesia donde yo nací, existían ese tipo de cosas y era bien doloroso. El que en tu espíritu esté esa necesidad de escuchar la palabra de Dios, de recibir el alimento y de saber que entre los hermanos no se llevan. Qué feo, qué triste. Diciéndose todos cristianos y hablando unos de otros, no se la llevan. No, pues es que me hizo esto. O no, porque dijo que iba a hacer esto y no cumplió. No tiene palabra o cosas así. O no me hablo con fulana y se sacaban la voz. Bien triste, hermano. Y este hermano me hablaba de esa situación que él vive en este lugar donde él se congrega. Y sentí un gran pesar, hermano. Sobre todo porque esto me lo contaba con lágrimas en los ojos. Sentí un gran pesar. Lo único que es un hermano ya de años en los caminos del Señor. Y lo único que le pude decir es: hermano, tú conoces a quién sirves, tú sabes de tu unidad en Cristo. Sí, yo lo sé. Y yo sirvo a mi Señor, él dice. Él sirve en un ministerio. Dice, y es lo que le digo a mi esposa: no te preocupes, tú ve a la iglesia y alaba al Señor en libertad. Él te llamó a libertad. Yo sí, es verdad, pero no deja de afectar, hermano, la falta de unidad en la iglesia. Es por eso para nosotros que tomemos conciencia de esto, que tomemos conciencia y que, como les hacía la pregunta, ¿cómo está tu unión? ¿Cómo está tu unanimidad en el cuerpo de Cristo? Y hablando particularmente en esta congregación. ¿Estás de acuerdo en lo que aquí se hace en los eventos? ¿Estás de acuerdo en lo que aquí se predica? ¿Estás en desacuerdo? ¿Estás de acuerdo que en la visión de la iglesia de lo que se enseña, de lo que Dios demanda en su palabra? No podemos hablar nada en exclusivo, son tantas cosas, toda nuestra manera de vivir. ¿Estás unido? ¿Estás unánime? ¿Estás junto? ¿Te estás preparando para lo que el Señor tiene para ti? ¿Conoces perfectamente tu llamado? ¿Sabes que este es el lugar donde el Señor te ha traído y que aquí perteneces? ¿Estás convencido, seguro de eso? ¿O tienes dudas? El propósito, hermanos, es que seamos una mente, que seamos uno, 300 o 200, los que seamos, igual a uno. Amén. ¿Cuántos reciben la palabra? Gloria a Dios. Con esto terminamos, hermanos, y damos gracias al Señor porque nos permite no solamente compartir, sino
estar comprometidos con lo que enseñamos, con lo que predicamos. Es una convicción en mi corazón, hermanos, y de todos los que formamos parte de la congregación. Espero que usted esté en ese mismo sentir, en ese mismo pensar. Y si no, ya leímos la Escritura: conoce a Cristo, métete en intimidad con el Señor y Él te hará ver todas estas cosas. Él te mostrará, Él te enseñará. Si tienes dudas, si tienes miedos, no importa lo que tengas, entrégaselo al Señor. Ve en comunión con Él. Él te está esperando. Él te quiere mostrar lo que te ha dado, de lo que eres partícipe junto con todos tus hermanos alrededor de ti. Pero es necesario que vayas con tu Señor, que lo conozcas en la intimidad, personalmente, en oración, en estudio de la palabra. Lee los evangelios, mira cómo actuaba el Señor ante las diferentes situaciones, qué hacía, qué enseñaba. Dice el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él era humilde, Él era manso, Él es Dios. Imagínate un Dios humilde. ¿En qué concepto está eso? Ninguna otra religión del mundo tiene un Dios humilde. ¿Sí sabías? Ningún otro Dios es humilde, solamente tu Dios. Y ese Dios te está diciendo: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Necesitamos humildad, hermano, en pro de la unidad de la iglesia. Necesitamos tu unidad, hermano, te necesitamos. Que te unas, que seas un mismo sentir, un mismo propósito. Y la humildad, hermano, no es solamente lo externo. No, la humildad proviene del corazón. Una persona humilde no es una persona que se ve con las ropas rotas o mugroso. Esa es una humildad física, social. Pero la humildad de la que la palabra habla está en el corazón. Es una actitud, es un carácter, es una manifestación de lo que Dios ya ha hecho por ti, hermano. Dios no te está pidiendo nada imposible. Él ya te dio todo. Todo en Cristo lo tienes. Manifiéstalo, ponlo en práctica, pongámoslo, dijo el otro, para que como iglesia cada vez más y más estemos unidos, que en las bancas ya no quepamos y que estamos unánimes, y ahora sí, como el libro de los Hechos, juntos, rozándonos unos a otros, unánimes y juntos, bien juntitos. Amén. Esa es la palabra para hoy, hermanos. Nos despedimos, vamos orando porque Dios nos lleve con bien y que su voluntad, póngase de pie por favor, su voluntad sea que volvamos este próximo fin de semana. Oramos. Amante Dios y Padre, Señor nuestro, Señor, te pedimos que nos unas, Señor. Únenos como iglesia, como congregación, Señor, tu cuerpo que somos. No permitas que haya divisiones, Señor, entre nosotros, iras, contiendas. Nada, Señor, que pueda impedir que nosotros estemos unidos. Señor, somos conocedores de las riquezas, de la herencia que tenemos en Cristo, que tú ya lo hiciste por nosotros, por gracia. Es que somos salvos por medio de la fe.
Que esa misma fe, Señor, sea la que nos una. Que la misma esperanza, Señor, a la que todos hemos sido llamados, sea lo que estreche más nuestra relación, nuestra comunión contigo y los unos con otros, Señor. Padre, que no exista soberbia, que no exista altivez en ninguno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Enséñanos a ser humildes, Señor. Que aprendamos humildad. Que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Que no busquemos el ser exaltados, el ser admirados, el querer llevarnos el crédito, Señor. Sino que, como dice tu palabra, más bien veamos por el uno por el otro. No fui yo, fue el hermano el que lo hizo. Pero que seas tú quien lleve la gloria, Señor, y reciba la honra en todo lo que nosotros hagamos, Señor, porque es tu voluntad. Que nosotros menguemos, que nosotros disminuyamos en nuestra humanidad cada vez más, porque entonces es cuando de verdad Cristo será mostrado en nosotros y no antes. Mientras sigamos, Señor, con cosas de la carne, con pensamientos carnales, humanos, será muy difícil el que podamos ser uno. Pero si por el contrario nosotros, Señor, nos sometemos a la voluntad tuya, Señor, y no mía ni del pastor, sino a tu voluntad, Señor, que podamos ver que eso es lo que tú deseas para tu iglesia, para nosotros como congregación. La unidad tan necesaria, tan indispensable, tan vital. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos que cada uno de nosotros adquiere ese compromiso, Señor, de poder unirnos una sola mente, un mismo propósito, en alma, en espíritu, todo completo, con el fin de glorificar tu nombre, Señor, en todo lo que hagamos y donde quiera que estemos, en toda nuestra manera de vivir. Gracias te doy, Padre. Te pedimos que nos bendigas, Padre, nos lleves con bien a nuestros hogares, que suplas para las necesidades, Señor, de tu pueblo. Todo aquel que esté pasando tribulación, angustia, tiempos difíciles, Padre, en el nombre de Jesús, todos nos unimos en una misma mente y, Señor, oramos y te suplicamos que tú suplas la necesidad. Tú conoces quién es, Señor. Pedimos que bendigas, Señor, y suplas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Padre. Te damos gracias. Amén.